Muy buenas noches, ya arrancamos el salón. Por el momento vamos todos los jueves, ya le daremos novedades dentro de muy poquito, que estamos muy contentos, pero bienvenidos al salón un jueves más. José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Morales. Y seguro que esos cambios van a ser para mejor. Yo estoy diferentes. Encantado. Ya les contaremos la semana que viene. Les recuerdo solo que nos pueden seguir por npi.com.pi también, si lo desean, a través de las redes sociales. Estamos en todas las redes, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Es increíble el TikTok cómo funciona, increíble también cómo funciona, porque todo lo que nosotros hacemos y los programas, si alguno se lo llega a perder, puede seguir en las redes del salón y van a ver todo lo que dicen nuestros invitados. También todas las entrevistas, como con nuestro invitado que ahora a continuación presento, estarán disponibles en el canal de YouTube del Salón NPI también, para que puedan revisar si quieren y disfruten de estas charlas. Bueno, a ver, ¿con quién estamos, José Antonio? Hoy estamos con el señor Luis Ramírez, que es ministro de Educación y Ciencias del Paraguay. Buenas tardes, buenas noches, ministro. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, José Antonio? Un gusto estar con ustedes. Hablando antes de entrar en tema de educación, ¿qué diferentes formas de informarse hay, ministro, hoy en día, verdad? Sí, realmente. Y bueno, con lo bueno y con lo que a veces no es tan bueno de eso, porque nos mete en una vorágine en donde estamos informando todo el tiempo. Todo lo que hacemos está como bajo los rayos X, ¿no? Siendo radiografiado y nos pone, por otro lado, en contacto mucho más directo con la gente también. Pues sabes que reflexionaba esto, Luis, antes, cómo cambió el tema de la inmediatez. Antes, nuestras casas, las oficinas, tenían lo que se llamaba la sala de espera. Era un lugar grande, la gente se sentaba a esperar y esperaba con gusto y agrado. Hoy una persona que te espera más de 5 minutos se va, se enoja, se va y te manda 2 mensajes y si no le respondes ya te escracha en las redes. Es verdad, estamos muy acelerados. Fíjate la inmediatez con la que vivimos. Y esto no es menor porque es central para cómo educar, ¿no? Antes nos sentábamos, hacíamos los cumpleaños, venía la abuela, hacía los sandwichitos, la torta. Hoy se trae todo, se compra, se mete al microondas y el cumpleaños ya está. Lo que pasa, ministro, que tiene doble forma de ver eso. Antes uno esperaba, pero en la hora paraguaya. Sí, no, sin dudas. Hay mucha gente que no entendía lo que era ser puntual, cumplir, no importa que espere, tan tranquilo. También eso está cambiando, espero. También, de alguna manera. Por lo tanto, lo que vemos es que hay como las redes pueden acercarnos mucho más o en algún momento también generarnos más dificultades. Por eso hay que saber administrar y manejar, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me gusta hacer hincapié, y últimamente no estoy haciendo, y debería, es que hay que tener mucho ojo con las informaciones a través de donde uno las reciba, porque siempre hay que escuchar diferentes campanas, siempre hay que aprender a leer, además del titular, el texto completo para sacar una buena conclusión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sobre todo tomarse el tiempo de escuchar versiones, de chequear, de asegurar, porque hay mucha información. Y este es uno de los motivos por el cual nosotros planteamos que la comprensión lectora, perdón que entre en el tema, ¿verdad? Pero no, me encanta, yo hablo mucho de la comprensión. Me tiraste un centro. Es que yo hablo mucho de la comprensión lectora. Me encanta. Sí, aparte veo los libros acá y me parece fascinante que los libros estén expuestos. Porque las cosas entran también por los ojos. Sí. Entonces, es muy importante que trabajemos la comprensión lectora en un mundo que está haciendo una reducción de la comunicación, en donde se va limitando los caracteres con los cuales nos vamos a expresar. La comprensión de lo que se escribe, la comprensión de lo que se lee, la comprensión de lo que se interpreta es fundamental en este mundo tan diverso y tan grande que hay de información. Es central para la supervivencia. Imagínate lo que estamos diciendo, Luis. O sea que papá siempre hablaba, mi querido padre Humberto, siempre hablaba de la importancia de una coma, de un espacio, de la entonación, cómo puede cambiar todo el concepto de una frase. Así mismo. Y es tan importante eso. Y lamentablemente mucha gente, muchísima gente, no es el total, porque tampoco yo soy partidario de generalizar. Cierto. Y en este país se tiende a generalizar muchísimo. Todos opinamos esto, todos opinan lo otro, todos los paraguayos queremos esto. Y no, todos los paraguayos no son todos eso. No están acostumbrados a debatir últimamente. Correcto. Se perdió el debate en las familias, el charlar. Sí, y sobre todo pienso yo que lo que no tenemos ejercicio en el debate es de convivir con el disenso.
¿sí? O sea, yo puedo debatir y puedo disentir, puedo no estar de acuerdo, pero no es que dejo de quererte por eso. Y no tenemos que pelearnos por eso. Pareciera aquí en algún momento que por tener ideas distintas o diferentes tenemos que pelearnos. Pero bueno, es la característica que tiene la humanidad desde Cleopatra hasta hoy. La humanidad cree que para resolver sus conflictos, la guerra, la pelea, la lucha, la confrontación es el camino, ¿verdad? Eso también es parte de algo que nosotros traemos, que es un modelo distinto de construcción social, que es el diálogo, es la reflexión, es la conversación, incluso en los desacuerdos, porque los desacuerdos son puntos de partida para una acción coordinada. Entonces, ¿cómo hacer en una sociedad que perdió ese ejercicio de debatir en la disidencia, en la diferencia? Ahí es donde tenemos que recuperar la sociedad. Claro, pero ¿cómo en un ministerio como el que te tocó, cómo llegas a un consenso en lo que es la educación y la educación de niños y adolescentes? ¿Cómo se llega a un consenso donde cada familia es un mundo totalmente distinto, cuando muchas familias lamentablemente se pusieron la camiseta de ciertos políticos que dan muy mala imagen porque trasladan sus discusiones, sus intereses personales y particulares, que luego se dan vuelta y opinan otra cosa de un cierto proyecto, de ciertas leyes, y de cara al público dicen algo? Ese es el problema. ¿Cómo se puede llegar a un nivel de educación? Sí, mira, yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en algo que es 8 de cada 10 paraguayos, paraguayas que terminan la escuela. Hablamos de los que no terminan, que terminan la escuela, no comprenden lo que leen. En eso estamos todos de acuerdo, Luis. En eso no hay camiseta, en eso no hay... estamos todos de acuerdo. Tenemos que mejorar. Eso significa que vamos a tener 8 de cada 10 médicos, 8 de cada 10 abogados, 8 de cada 10 psicólogos, 8 de cada 10 maestros que no comprenden lo que leen. O sea, es grave para el Paraguay, es grave para su desarrollo, es grave para la sociedad. Porque si no mejoramos ese número, todo lo que puede ser positivo para el Paraguay que tenemos para desarrollarnos y crecer se puede trancar. Y ese es un acuerdo, ese es un punto en el que toda la sociedad está de acuerdo. Avancemos con eso, que ya tenemos mucho con ese trabajo. Lo que pasa es que mucho de todo eso le benefició en diferentes épocas de este país a los políticos para seguir llevando a su terreno votos, ganar, tenerlos en la ignorancia, en la poca comprensión a mucha gente. Y es muy complicado saltar esa barrera y empezar a evolucionar y entender que se pueden tener ideas distintas, como dijiste, participar de la misma mesa, charlar. Lamentablemente mucha gente, también lo comentamos acá, piensa que en un debate te tiene que cambiar tu forma de pensar, y en el debate para mí es exponer ideas diferentes nomás. A lo mejor se llegan a algún consenso o no, pero mucha gente lo que quiere es cambiarte la forma de pensar. Sí, y ahí hay como dos instancias. Una... Yo creo que tenemos nosotros un desafío enorme en lograr que podamos hacer intervenciones pedagógicas. La educación en los últimos años, para mi gusto, y como vos decís, es una opinión, puede ser debatida, se centró mucho en cuestiones muy importantes, pero accesorias a la educación, en el sentido que nunca se puso la pedagogía en el centro. O sea, yo no escuché gente manifestarse porque los niños no aprenden, pero sí... y con razón, no quiero decir que esté mal, ¿sí? Y sí porque no comen, sí porque las escuelas se caen, sí porque no hay útiles, que tienen que tener. Pero si yo tengo lindas escuelas, tengo los útiles y tiene la alimentación, pero no aprende, lo central no estamos atendiendo. Entonces, lo central, nosotros tenemos ese gran desafío, poner otra vez la pedagogía en el centro de la discusión educativa. Ese es nuestro primer gran objetivo, que va a traer como consecuencia la posibilidad de ciudadanos, la posibilidad de personas que comprenden lo que leen, lo que hablan, que se conectan con la historia, que se conectan con las ciencias, y eso va a producir otro tipo de encuentro, otro tipo de diálogo social, ¿verdad? Entonces, es central y estamos todos de acuerdo, por lo tanto, es importante arrancar desde ahí. Mucho tiempo se perdió con el tema de la Agenda 2030, se perdió con la ideología de género, si tenía que estar, mucho tiempo se perdió porque se centraron mucho en esa discusión sin centrarse en otras cosas, como decís, muy importantes también, ¿verdad? ¿Qué es la realidad de todo lo que vos viviste desde dentro? Mira, yo creo que ahí hay que ser también muy claros. ¿Cuál es el margen? Muchos dicen, va a pasar esto. No, la Constitución Nacional es la que marca
proyecto de intervención educativa, ¿verdad? Y también en particular la línea que trae el presidente Santiago Peña, que también fue muy claro y es una línea muy clara en lograr que la educación mejore estos indicadores. Nosotros sabemos que hay muchísimas cosas que hacer, pero es central que la pedagogía tome fuerza y que nuestros niños comprendan y tengan un razonamiento matemático. Eso es central. Ahora, perdimos tiempo, ganamos tiempo, yo creo que las cosas se hacen con proceso y todas las discusiones, si las sabemos tomar y si sabemos llevar de una manera madura y adulta, que creo que hoy lo estamos haciendo. Yo estoy muy feliz con los padres, con la mesa técnica que conformamos, con todos los que están trabajando. Es decir, hemos entendido todos que esto es lo central. Yo creo que si nos ponemos esto como centro, vamos a poder crecer rápidamente. Y lo que pasó nos sirvió para aprender. Hablando de aprender, bueno, yo tengo 60 años. En mi época de niño, en la escuela no existían celulares, no existían tablets. Entonces nuestra educación era muy distinta. De hecho, yo siempre cuento como ejemplo, le voy a contar una cosa. Estaba yo en una clase y por lo visto estaba distraído charlando y de repente me tiraron una zapatilla la profesora, la maestra me tiró una zapatilla. Y me dijo, Rubín, me dijo, usted no va a aprender un comino de esto. Y yo me quedé así y me dijo, seguro que ni siquiera sabe lo que es un comino, me dijo. Nunca me olvidé, estaba yo en segundo grado, imagínate, ministro. Y le dije, no, y me dijo, un comino es una especia que tiene una hojita chiquitita, así de chiquitita, me dijo. Así usted no va a aprender. Mirá lo que se permitía en esa época. Imagínate que te tires una zapatilla a un profesor ahora. Imposible. Bueno, nunca me olvidé y me quedé atendiendo así. Bueno, quiero decirles, cambió mucho el sistema y cambiamos mucho los niños. Los niños no son los niños de antes. Los niños tienen acceso a otro tipo de información que antes no teníamos. No, es así mismo y eso además tiene una connotación muy especial. La exposición del ser humano al teléfono, las pantallas, produce un cambio en la disposición cerebral que no existía. Entonces el cerebro hoy se ve estimulado y sometido a un esfuerzo que tiene que ser graduado. La Sociedad Pediátrica Norteamericana, que es un poco la que lleva las investigaciones en este sentido, establece el tiempo de pantalla para cada chico porque produce transformaciones cerebrales que actúan sobre la capacidad de atender. Hoy se habla de que tenemos multiatención y una serie de cosas, pero en realidad también se habla de un cerebro mucho más agotado y de un niño mucho más estresado. Entonces, claro, el contexto no es el mismo. Este es uno de los desafíos más importantes de la educación del futuro, es decir, cómo a pesar de la tecnología no perdemos la humanidad. Esta es la discusión central, incluso ahora con esto de la inteligencia artificial, que nos mete otra vez en un mundo absolutamente diferente, ¿verdad? Vamos a ir venir en varios temas, Claro, de acuerdo. sí. Uno de los temas y una de las preguntas que está por ahí, ahora va a empezar José Antonio también, es ¿qué información debe recibir el niño, desde qué edad? El maestro o la maestra está preparada para dar esa información. Esa información solo se tiene que dar en las casas, pero todas las casas no están preparadas intelectualmente para dar la misma información, tocar el mismo tema. Los niños no son iguales. Hay niños que no quieren hablar de ciertos temas, otros que le interesan eso. Es muy complejo todo, Sí, ministro. muy complejo. Y voy a dividir en dos. Uno, recordar las palabras de una ministra extraordinaria que tuvimos, que es Marta Lafuente, y ella decía, la escuela no puede resolver los problemas que la sociedad no resolvió. Le atribuimos a la escuela poderes mágicos. Pero la escuela es la continuidad del contexto de la sociedad. Ahí a la escuela van los maestros, van los niños, van los padres, la familia. Y lo segundo es esto. La concepción de la educación, no solo en Paraguay, en el mundo, es una comunidad de personas, porque están los maestros, están los alumnos, están los padres. Todos tenemos que confluir en la educación. Si nosotros hoy día, con mayor razón hoy a partir de la velocidad de aprendizaje de los niños, el padre o la madre no es, de alguna manera, no se les socializa
en qué vamos a andar y cuáles son los programas y cuál es su tarea como mamá y como papá en la formación del chico, hoy nos perdemos. Entonces la escuela tiene que trabajar. Y lo otro que me preguntabas, los maestros, y hoy al maestro pobre se le pide tanta cosa, ¿verdad? El maestro tiene que ser psicólogo, tiene que entender de los procesos mentales, tiene que enseñar su asignatura, o sea, tiene tantas cosas que hacer y sobre todo tiene que dar contención a un mundo que está muy violento. Entonces el maestro también está estresado y también está desbordado y necesitamos un nuevo modelo, eso sí, de formación y capacitación del maestro, donde no es suficiente que pueda tener didáctica, es decir, que sepa enseñar un contenido específico. Es necesario que además tenga una estructura emocional para poder contener las dificultades, no solo del niño, sino muchas veces también de la familia, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que hoy se le da al maestro y a la escuela, ¿verdad? José, ¿podemos empezar con alguna de las preguntas? Justo la primera que te iba a preguntar, ministro, es qué medidas se están tomando para fortalecer la formación y el desarrollo profesional de los docentes que acabas de tocar. Bien, nosotros vamos a trabajar en la especialización. Dos cuestiones que son muy importantes antes. Nosotros estamos cumpliendo con las deudas históricas a los maestros. Hace 20 años hay un proceso de crecimiento del salario, pero siempre muy pauperizado, entonces hubo que hacer ajustes muy importantes. Que continúan. Porque mañana también hay. Y van a continuar porque tenemos que hacer un último ajuste muy pequeño. Pero fíjense, vamos a darle casi 70 millones de dólares para poder cumplir el año que viene con una deuda. ¿Pero qué es importante esto? No solo por una reivindicación histórica, sino porque también a partir de aquí hay un acuerdo con ellos de desarrollar la carrera del docente. El problema es que al no haber una carrera del docente, el docente deja el aula para ganar 200.000, 300.000 guaraníes más, ir como director y ganamos un mal director y perdimos un buen maestro. ¿Por qué? Y porque las funciones son distintas. El director tiene que ser un gestor. Sí, un gestor, claro. Y el maestro no es maestro. O sea, no tiene, es un gestor de aprendizaje, no tiene relación. Entonces, el sistema pone los incentivos de una manera inadecuada. Que eso con una carrera docente, el docente va a saber cuánto gana al ingresar, cuánto gana a los 5 años, cuánto gana a los 10, va a permitir el crecimiento del docente en el aula. Ese es un factor muy importante para luego hablar de la formación y la capacitación. Se ha invertido muchos recursos en los últimos años y el resultado es el mismo, porque algo no estamos haciendo bien en la formación del maestro, en la capacitación. Y hay varios temas ahí. Uno, se le capacita fuera de su contexto. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. La capacitación se hace, por ejemplo, en la capital. Un maestro tiene que tomar el micro el viernes a las 12 de la noche, viajar toda la mañana, llega a las 5, a las 6 de la mañana y tiene que, si puede desayunar, desayuna y empieza una capacitación a las 8 de la mañana donde viene alguien y le habla 4 horas. Y ya está fundido ya, o sea. No asimila nada casi. A las 12 tiene que volver a tomar el bus y volver a su casa. O sea, ¿qué posibilidad hay de que eso produzca algún impacto? ¿Sí? Entonces tenemos que, nosotros estamos planteando un cambio, es decir, vamos a llevar la capacitación al territorio. Vamos a ir a las gobernaciones. Mañana comenzamos una gira por el interior con los gobernadores y con los directores departamentales de educación y con los supervisores para hacer planes territoriales. Porque además... Ya, es muy distinto. Exacto, decía Luis, el niño no es el mismo, el maestro no es el mismo, la ciudad no es la misma. No, imagínate un plan claro, educativo para Boquerón y un plan educativo para Itapúa. No tiene nada que ver un plan con el otro. Es verdad. Entonces tenemos que aterrizar al territorio y tenemos que ver la realidad desde ahí. Y ahí llevarle la capacitación, porque el maestro de Itapúa va a necesitar una cosa muy distinta al maestro de un sector de Caguazú, por ejemplo, que tiene una población indígena, que necesitan otra cosa. Entonces no podemos hacer una única educación, ¿verdad? Sino que tenemos que territorializar y con eso yo creo que al hacer la formación docente así estaríamos dando uno de los pasos muy importantes en la formación del docente. Qué complejo es la educación y qué de cosas nos gustaría preguntarle, pero una cosita muy concreta. Se anunciaba que mañana, viernes 20 y el lunes 23, una movilización de docentes, que no sé si se mantiene.
Porque siguen reclamando reajuste salarial. Sí, el reclamo tiene que ver con un porcentaje producto de la inflación de estos años que no se contempló en el ajuste. Del año pasado De que se los ajustó. 5 años atrasados, ¿verdad? Hace 4 años que eso se tenía que pagar, no se pagó. Incluimos ya pagar, pero ahora hacen un reclamo por ese porcentaje de inflación. ¿Para el 2024 o para...? La propuesta que hacemos es 2024 y 2025, porque no podemos lastimosamente cubrir todo en el presupuesto del 2024. Entonces una parte va a entrar en el 24 y otra parte va a entrar en el 25, que de hecho ya se hizo, y estaríamos cumpliendo con todos ellos, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es un avance. También es un avance que yo les decía a los gremios, sentémonos acá a hablar si tenemos una mesa permanente y que sea permanente, idas y vueltas. Lastimosamente venimos también de un modelo social como al no ser escuchados, el único modelo era, bueno, te hago una huelga, te hago un parate para que me escuches, ¿verdad? Pero hoy nosotros le escuchamos a todos. Estamos todo el día hablando, somos abiertos, pueden venir, pueden ir, podemos tener distinciones o diferencias, pero estamos abiertos. O sea, yo creo que no se justifica parar la educación en este momento por nada. Nada, porque hay buen diálogo. Ministro, entonces, ¿sabes si se mantienen estas movilizaciones o ya hay acuerdo? ¿O se mantienen para mañana? Yo creo que estamos todos de acuerdo, pero ellos tienen la última palabra. Porque seguro que le van a escuchar o le van a ver por las redes, así que es importante que lo Yo creo que sepan. estamos de acuerdo, yo creo que estamos Voy de a acuerdo. cambiar de tema otra vez, quiero entrar en un tema delicado y quiero saber tu visión Ya. de eso. Hay muchas cosas que en ciertas familias han normalizado y no son normales en cuanto al trato con el niño o lo que el niño ve. Entonces, ¿hasta dónde hay responsabilidad en un colegio para aclarar ciertas cosas? A mí me impactó un caso que vi, creo que pasó en una provincia de Argentina, Corrientes, un chico que estaba en una clase de educación, no sé si era educación sexual, no sé, y estaba explicando un maestro algo y de repente esa persona salió llorando desesperado porque se había dado cuenta que lo que le había pasado era un abuso. Hasta ese momento no había entendido. Entonces, pasa muchas veces que yo pongo de ejemplo, hay niños que el papá le obliga o niña a dar 2 besos a los conocidos y hay niños que no quieren. Entonces, es tan delicado lo que a uno le molesta. Hay niños que no quieren besar, hay niños que no quieren sentarse en la rodilla de nadie, de tíos, de primos, de amigos. Entonces, es tan delicado el tema y hay cosas que en cierta parte lamentable de la sociedad se han normalizado y los niños no saben qué es lo correcto y qué es lo que no. Entonces, ¿cómo se aborda eso desde la escuela? Nosotros estamos en un programa, queremos desarrollar un programa también de prevención del abuso sexual infantil. Estamos trabajando incluso con una obra de teatro, musical en realidad, para crear conciencia en los niños de que hay un modo, un trato y que hay ciertas partes del cuerpo que no se tocan. Y estamos sorprendidos con las cifras, es triste para el Paraguay, es triste para todos nosotros, por lo tanto es un evento también importante y central que dejemos las líneas claras en este sentido, ¿verdad? Y la propuesta tiene que ser concreta y clara, ¿verdad? Que hay ciertas partes del cuerpo que no pueden ser tocadas por nadie y que si ocurre hay que contar a la persona de referencia. ¿Qué ocurre? Mucho de esto ocurre en el entorno de la familia. Claro. Entonces ahí es donde se tiene una dificultad porque para el niño es mucho más complejo, ¿verdad? Entonces también crearle entornos seguros en la escuela para que pueda ser finalmente, y una vez más, la escuela ese espacio de contención y desarrollo para los chicos, porque a veces la casa no es ese espacio. Pero en la escuela debería haber profesionales para tocar ciertos temas, bueno, no maestros. gracias por decir eso. Espera un momentito, Gracias José, por por decir favor. eso ahí. Estamos haciendo ahora, terminamos un concurso, 100 psicólogos, abrimos para 100, clasificaron o entraron, pasaron el concurso 94. Hicimos una reingeniería interna dentro del ministerio, descubrimos que hay dentro del ministerio 600 psicólogos, pero que estaban cumpliendo funciones, hay más, pero vimos 620 psicólogos que vamos a poner en funciones de psicólogos, más estos 99. Los vamos a dividir en supervisiones departamentales, de manera que las supervisiones son las que llegan a las escuelas, y un psicólogo va a tener la orientación de trabajar por lo menos 2 veces en cada escuela en el mes para ser
este tipo de contención y servicio que importante. muchas veces el director y la maestra no lo pueden hacer. Va preparando otra pregunta a vos, mientras tanto le quiero comentar, ministro. ¿Ella es definitivo que no va a estar sobre tu espalda el estado del edilicio de las escuelas? ¿Va a pasar al MOPC la gestión de que las escuelas? Porque siempre me pareció injusto que el ministro tenga que dedicarse a la educación y también ser albañil, plomero, electricista. Perdón que te lo diga así, pero... No, me encanta, Luis, porque esto es lo que venimos diciendo. Es más, pasa... Lo que decís refuerza lo que hablábamos al principio. Nunca podemos estar en la educación porque el ministro tiene que estar en todas estas otras cosas que son importantes. Claro que son importantes, pero muchas no son la esencia del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, si bien es el rector y tiene que decir cómo van a ser las escuelas, la padronización de los modelos de construcción, claro que sí, eso está en manos del ministerio, pero la construcción, la reparación, y debería estar en el Ministerio de Obras, que es el ministerio encargado, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso tiene que pasar así, lo mismo pasa con alimentos, pero ahí te quiero hacer una distinción. Las obras grandes y mayores van a pasar al MOPC, pero después hay un sinfín de obras pequeñas, mantenimiento, pintura, eso pasa todavía a manos del director, que es el que recibe fondos para ese trabajo. Ahí sí, nuestra misión es mejorar el control. José, prepárate una pregunta antes de ir a... Es que me quedé pensando en el control y la cantidad de escuelas que están con obras sin terminar. Sí. Tenía un tema, bueno, al hilo de esto, el tema de la conectividad famosa. Comenzamos hablando de la hiperconectividad, de las pantallas, pero ¿qué pasa que no se avanza en esa conectividad? ¿Qué pasa con los acuerdos que había con Copaco que cumplen ahora y no funcionan? ¿Y cómo está Copaco? ¿Qué ocurre? Porque yo creo que es imprescindible para la educación ahora, ¿no? Ahí tenemos problemas estructurales. Ahí la conectividad en el Paraguay es difícil, ¿eh? Imagínense cuando lo hacemos con medios que no están muy desarrollados o que no tienen cobertura. Pero ahora el presidente dijo que estaba Starlink y llegaron a acuerdo con ellos, con Starlink. Hay que llamar a Elon Musk y poner la antena de Starlink. Starlink eso. Bueno, sí. Esa es una alternativa que se vio desde el gobierno que va a traernos la solución que estructuralmente no tenemos para llegar vía cable. Digamos, yo hablo en términos así muy precarios. Pero yo también. Pero es así, vía cable. Entonces, yo creo que como no hay estructura, no hay infraestructura en términos de, no hay rutas para llegar, o las rutas que están llegan con muy poca fuerza. ¿Y qué ocurre? Pero esto ocurre en Asunción, en escuelas privadas. Tienen que tener 3 o 4 servicios para poder abastecer una escuela que tiene 500 alumnos. Porque cuando se conecten 100, olvídate. No hay posibilidades. Y además hay que controlar dependiendo de las edades. Bueno, y otra vez tenés eso. Bueno. Vos sabés que ahí hay sí un proyecto del Ministerio de Educación que entregó unas cajas, que yo le voy a decir así, unas cajas, que tienen adentro el contenido, todo lo que un maestro pueda usar, todo lo que pueda necesitar, videos, PDF, libros, lo que te imagines. Y se genera en un sistema interno. Esa caja se conecta a la caja una vez al día y actualiza la información, y vos, alumno, es como si estás en directo, digamos, en vivo, pero realmente te estás conectando solo con esa caja. Bueno, entonces, esa es una manera de evitar el hecho de que puedas tener una conectividad para conectarte a cosas que de repente no son útiles o no tienen que ver con la educación. Un segundito, ministro, te dejamos respirar un segundito. José te va a recomendar algo. Sí, les voy a recomendar, vamos a hablar de tierra, vamos a hablar de inversiones y vamos a hablar eso sigue siendo la buena inversión siempre. Hablamos siempre de Urba Inmobiliaria, donde puedes encontrar tu lote de forma fiable y segura. En donde quiera, ¿verdad? Ya cruzó el río, por ejemplo, en esta ocasión, en Benjamín Acebal, a 20 minutos del nuevo puente. Está La Elena, en una ubicación privilegiada a metros de la ruta Transchaco y ubicado en las cercanías del proyecto de circunvalación. Tenemos hermosos lotes a cuotas y posesión inmediata. Urba Inmobiliaria te hace poner los pies sobre tu tierra y puedes averiguar más información en el asterisco 8722 o en el 021 20 46 46. También en la web urba.com.py. Dentro de poquito se inaugura el puente, así que cambia todo, ¿verdad? Vamos a un corte, ahora volvemos. Bueno, tenemos muchas preguntas que hacerle y poco tiempo, así que arrancamos rápido, José. Saltamos a otra parte importantísima de la educación, que es la educación superior.
Y nosotros nos preguntamos muchas veces para entender un poco los órganos que controlan esa educación, porque existe ANEAES, existe el CONES, existe Consejo de Educación, y a mí me suena como a demasiados controles para el mismo tema. No sé si estoy equivocado o no. Mira, en la educación superior está el CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, que se creó por ley, llevó 10 años la creación del CONES, y hoy estamos cumpliendo 10 años de esa ley también, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tiempo de revisar. ¿Por qué es un tiempo de revisar? Voy a tomar un modelo de otra acción de la sociedad que no tiene que ver con educación, que son los bancos. Vamos a suponer que hay 10 bancos, se ponen de acuerdo, los presidentes de esos bancos hacen el consejo de bancos, la superintendencia de bancos, creada y administrada por los propios bancarios, que tienen que atender la suerte de sus colegas. Eso está pasando en la educación superior. Entonces, tenemos que pensar que fue un proceso interesante, había pocas universidades, pero cumplió su ciclo. Y hoy nosotros lo que decimos es, el MEC es el rector de la educación paraguaya. No le quita autonomía a la universidad, pero ayuda a ordenar y trabajar un proceso con el CONES, un proceso con ese consejo, para lograr la figura, si cabe la expresión, de una superintendencia de universidades, donde existan personas que han pasado por la academia, honorables, respetables, que conocen, que tienen, que han sido rectores, pero que no están hoy al frente de ninguna universidad, para entender la suerte de la educación superior y convertirse en un consejo. Estructuralmente el consejo además es un consejo del ministro, con cierta autonomía de recursos, ¿verdad? Pero finalmente es un consejo del ministro. Entonces quiere decir que el líder natural dentro de la estructura debería ser el Ministerio de Educación. ¿Qué hace hoy el Ministerio de Educación? Solo registra los títulos. Pero viste todos los problemas que está viendo, está delicado con el título. Por eso, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos, sacar el RUE, Registro Único del Estudiante Superior. ¿Qué pasa? Ahora yo voy a poder tener la trazabilidad de Luis. Voy a saber que entró en el primer curso a una universidad, después se fue a Ciudad del Este y entró a otra universidad, después se fue a Caguazú y voy a tener la trazabilidad de qué cursos hizo en qué universidad. Y la calidad de las universidades también es otro tema. Y ahí viene muy bien el otro tema de la acreditación de las facultades, la ANEAES, la Agencia de Acreditación. Entonces, una es la creación, se crean por ley, pero hay un consejo que habilita. Y después está la acreditación de la calidad. Ahí creo que también tenemos que hacer un ajuste, porque fíjense, hoy 50 o más de 50 universidades, y cada universidad con un sinfín de carreras, va a ser imposible acreditar. Lo que hay que acreditar, como en cualquier país del mundo, es a la universidad. Una vez que la universidad está acreditada, que significa una serie de requisitos en la gestión, en la organización, en la calidad de la infraestructura, etcétera, 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 después la puede generar y crear ya sus distintas facultades, ¿verdad? Entonces, ese es el ordenamiento. Hoy, ¿qué hace el ministerio? Mira desde las gradas lo que ocurre y tiene que finalmente avalar o ponerle un sellito al título, al resultado final de todo eso. Sin saber toda esa trazabilidad, si es un título válido o no. Sin tener la historia. Que justamente estamos teniendo noticias. Llega la historia, porque las universidades le pedí y te mandan la historia de la persona, pero hoy nosotros como MEC no tenemos esa historia. ¿No está digitalizado, ministro, esa historia? Pero es la historia que nos cuentan. Ah, vale. ¿Entiendes? Entonces, te llega, pero es la historia que te contó la... Te tienes que creer. Claro, hoy nosotros con el RUE, el Ministerio de Educación tiene la trazabilidad. Nadie le cuenta esa historia, sino puede el ministerio construir esa historia. Y eso es un paso enorme que creo que ha sido muy positivo. Ministro, ¿hay demasiadas universidades? Porque algunas parecen académicas. ¿Cuántas hay de medicina? Yo creo que el problema no es que haya muchas. El problema es que no tengan calidad. En el mundo hay universidades. Estados Unidos tiene cientos de universidades. Sí. Pero ese no es el problema es que tengan calidad y tenemos que ocuparnos de que tengan calidad y tenemos que armar los estándares de calidad y tenemos que crecer mucho en eso todavía, ¿verdad? Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te decía? Porque la universidad no hay que pensarla solo como algo para los paraguayos. Dadas las circunstancias de Paraguay, su situación geopolítica,
permite que nosotros podamos, por ejemplo, absorber alumnos del Brasil, que el Brasil ya no tiene lugar en sus universidades, ni siquiera en las privadas. Lo mismo pasa en Argentina, en la zona fronteriza. Entonces nosotros podemos recibir alumnos, pero tenemos que ofrecer una educación de calidad. Tiene que ser una educación de calidad y eso puede generar, desde el punto de vista del desarrollo, uno dice, pero tu visión es muy economicista. No, es un pedazo, una visión que contribuye con el país, pero sí no puede ser contra la calidad de la oferta educativa, ¿verdad? Entonces, yo creo que la educación superior puede ser un punto muy estratégico para el desarrollo del Paraguay, pero tenemos que velar que sea una educación de calidad. ¿Y por qué se han colado, perdóneme la expresión, en el sistema de las universidades? ¿Por qué se han colado esas universidades de baja calidad? ¿Quién autoriza que esas universidades sigan existiendo y sigan... Bueno, y sigan emitiendo títulos? El punto es que las universidades son creadas por ley. O sea, se crean en el Congreso. De ahí pasa al CONES, que es el espacio en donde se habilita. Entonces, y lamentablemente, perdón, habilita sí, que haya corrupción también, perdón. Bueno, y todo lo que ocurre ya en ese contexto, pero lo que hoy ocurre es que tenemos un consejo como el CONES, que no tiene suficiente gente, personas para habilitar, para controlar, para supervisar la cantidad de carreras que existe y la cantidad de universidades, ¿verdad? Entonces ahí se hace muy lento. Hay una serie de dificultades entre las que hoy mencionaba aquí también Luis. Perdón, Rápido, otra vale, pregunta vale. rápido. Rápido, ¿El por favor. CONES tiene que ser laico? O sea, estamos mezclando la religión de un país que no. por constitución dice que es laico, ¿no? Bien, no, lo que sí ocurrió y ocurre es que la Universidad Católica y la Universidad Nacional tienen presencia fija en el directorio del CONES. ¿Por qué la católica? Y eso fue en sus orígenes porque eran las universidades en ese momento más desarrolladas. Voy a dar un dato. La Católica era la única que tenía cobertura nacional, por ejemplo. Cuando eso todavía las universidades nacionales, regionales, en muchas comunidades no estaban desarrolladas. Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Caguazú, se fue creando después. Okay. Pero la que tenía presencia mayoritaria era la Universidad Católica. Entonces eran dos actores de mucho peso con los cuales se tenía un porcentaje muy grande de la educación superior concentrado en esas dos universidades. Hoy eso fue evolucionando. Bueno, te quiero hacer la última pregunta ya, sí, porque se nos fue el tiempo volando, para que quede claro y escucharlo directamente de vos. Esta Agenda 2030, esta ideología de género sí, no, esto que algunas todavía libros circulan y no se retiraron, ¿qué le podés transmitir, y ya te dejamos libre, a los padres? Ideología de género, cualquier ideología, y en particular la de género, no va a entrar a la escuela. La ideología no es educación. La ideologización de los jóvenes y de los niños no es posible, no se va a dar. Eso, quédense todos absolutamente tranquilos. Eso es algo que estaba en la Agenda no va a 2030. ocurrir. La Agenda 2030 tiene muchas cosas, tiene mucha complejidad y para algunos sí, para otros no, pero la Agenda 2030 es algo de lo cual nosotros también preferimos hoy de alguna manera corrernos para focalizarnos en este proceso lectoescritor del cual hablábamos, ¿verdad? Entonces, porque ahí nos vamos a meter en un camino que no tiene salida. Bueno, ¿no? ¿y cuál va a ser tu eje para a dónde vas a llegar? ¿Qué querés de los niños, de los jóvenes? Bien, mira, sería feliz si después de este tiempo los niños salen comprendiendo, salen leyendo, salen teniendo un razonamiento matemático. Ese es el punto más importante. Y sobre todo si los jóvenes, porque también hacemos un foco en la juventud, no nos dio el tiempo de hablar, si los jóvenes encuentran dos cosas. Terminan el colegio con un sentido de la vida, porque sin eso no hay posibilidad de vocación, y terminan encontrando oportunidades, que la escuela les sirva para ampliar su mundo, para ampliar sus oportunidades. Brevemente te voy a contar. Ministro, sí. Por ejemplo, a mí la lectura me permitió conectarme conmigo mismo, me permitió conectarme con las ciencias, me permitió conectarme con Dios. Es decir, la comprensión lectora te conecta con el mundo. Y si nosotros logramos eso, creo que habremos cumplido con este periodo. ¿Por qué? Porque hay tanto que hacer que no vamos a poder hacer todo. Entonces nosotros tenemos que focalizarnos, nosotros tenemos que centrarnos en las acciones que van a darnos después la posibilidad de que lo otro sea más fácil.
Bueno, a mí me ha gustado charlar contigo, se nos quedó corto el tiempo, así que te pido ya al aire que sea más accesible que otras veces que podamos charlar contigo. Lo intentamos tantas veces. Cierto. Y ojalá, porque es tan interesante que te escuchen directamente, no que te lean solamente. Tienes razón y realmente te pido disculpas por no haber coincidido antes. Fue una agenda muy fuerte la que tuvimos desde el inicio. Yo pienso que ahora estamos un poquito más tranquilos, así que en las novedades que ustedes van a tener, apuntame. Vale, esta mañana, hablando de agendas apretadas, estuvo con el presidente Santiago Peña, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante. Todas las semanas el presidente me convoca para hablar de educación. La agenda del presidente, la educación es un evento central. Él quiere personalmente enterarse y liderar, si es posible, que lo está haciendo, los procesos. Vamos con él a contar cuentos a las escuelas. Es decir, hay una centralidad en su posición en cuanto a la educación. Entonces, todas las semanas me convoca para escuchar en qué está la educación, qué avanzamos, qué nos falta, y bueno, ahí vamos comentándole. Y es muy interesante porque eso nos permite correr. Bueno, lamentablemente el tiempo voló y tenemos que recibir a nuestro otro invitado, así que gracias, ministro, muchas gracias. Ojalá vaya todo bien, por el bien de todos. Sí, realmente. Ahora volvemos, gracias. Ya estamos de vuelta. ¿Con quién estamos ahora, José Antonio Morales? Estamos ahora con el señor Pedro Halley, secretario general de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estamos? Buenas noches, un gusto, gracias por el tiempo. ¿Qué de cosas hay que hablar de un tema tan importante y que mucho tiempo se dejó como guardadito, se hablaba muy poquito, muy poco? Sí, efectivamente es un tema denso, candente, que está ganando mucha actualidad gracias a las polémicas que se instalaron por diversos proyectos y situaciones que se dan. O sea que vos crees que si no hubiera habido esas pequeñas o grandes polémicas por algunas cosas, esto hubiera seguido como está. Totalmente. El seguir como está sin tocar IPS, sin tocar el régimen jubilatorio de IPS, de la caja fiscal, es funcional a la clase política. Crea clientelismo político en época eleccionaria. Entonces, ¿para qué tocar algo que nos da voto? Así nomás estaba bien. Y de repente aparecemos unos loquitos jubilados y le decimos, bueno, hay que revisar un poco las cuentas, no creer a rajatabla lo que nos cuentan, que está en crisis el sistema, un montón de mentiras que están tirando para instalar la necesidad de, por un lado, un proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones y por otro lado, modificaciones paramétricas en el modelo de IPS que son necesarias, pero hay que hacerlas bien, despacito y con mucho cuidado, porque tienen que ver con derechos en expectativa y con derechos adquiridos. Vamos a partir por la superintendencia. Sí. ¿Por qué parece una mala palabra, una mala frase, ¿por qué? Bueno, aclaro bien de entrada que nosotros de la Unión Nacional de Jubilados y yo como técnico en Seguridad Social digo, el control es necesario, es bueno y es necesario, y no hay que tenerle miedo a un buen control que te respiren en la nuca como un tiburón todo el día, no hay ningún problema, se necesita. Ahora bien, si vamos a hacer un ente de control o un sistema de control, primero tiene que alinearse a la Constitución Nacional, segundo tiene que ser viable y en tercer lugar no tiene que generar suprapoderes para nadie. Y en ese orden de cosas tenemos un proyecto de ley de creación de la Superintendencia de Jubilaciones que se instala como una dependencia del Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay, por Constitución 285, es estabilidad monetaria, excelente trabajo, política cambiaria, crediticia y bancaria. Nada más. No tiene funciones para administrar sistemas de pensiones. No es su palo, como dicen los muchachos, no es su expertise. Y si aparte hasta ahora es un ejemplo a nivel casi internacional, cómo ha trabajado el Banco Central, ¿para qué complicarle, verdad? ¿Para qué complicarlo? Por un lado. Por otro lado, entonces, se necesita control. ¿Dónde ubicarlo? Y el órgano natural en materia de supervisión de un sistema de pensión en Paraguay es el Ministerio de Trabajo. Por eso se llama Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Tiene un viceministerio de Seguridad Social. Ahí tiene que estar el control. Pero viste, perdón, ese Ministerio de Seguridad Social tampoco se entiende muy bien, creo, la función que realiza o debería realizar. Creo que siempre está como en un tercer o cuarto plano en Paraguay y es tan importante. Mira, y se lo reduce a una función de policía laboral. Verificar qué empresa se inscribió, si hay el contrato, si la multa, si la denuncia.
las funciones de un ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es mucho más importante que la policía laboral. Es, entre otras cosas, la supervisión del sistema, la rectoría del sistema, la rectoría. Pero habrá que ver, o crear un ente tipo Contraloría, autónomo. Porque cuando vos hablas de controlar las inversiones de un sistema de pensiones, automáticamente aparece el tufillo ese a manejo de las inversiones, la tergiversación de las inversiones, el direccionamiento. De hecho, el proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones plantea derogar un artículo de la ley de IPS y ese artículo determina la intencionalidad del proyecto, esa derogación. ¿Qué se deroga? El artículo 27 de la ley de IPS que prohíbe al IPS prestarle plata al Estado, queda derogado. A la buchada le abre las puertas de... tener la intencionalidad. Claro, le abre las puertas. A eso agregarle una estructura de poder en el que el superintendente y sus funcionarios son inimputables. Los legisladores pierden su fuero y ahí van al juicio, ¿verdad? Este funcionario administrativo y su plantel es inimputable. Una locura. Es una locura realmente. Que ese funcionario, llamado superintendente, puede disponer de los bienes, de los recursos, dónde poner la plata, cómo, cuánto. Puede disponer la tasación de los inmuebles del IPS y disponer la venta por subasta pública. Él puede hacerlo. Entonces, claro, estamos ante una inviabilidad práctica, no solo lo inconstitucional, la inviabilidad práctica y el abuso de poder, diría yo. No se puede concentrar en un funcionario administrativo, aunque esté en el Banco Central, tanto poder. Eso está mal. La idea es, ¿qué hay detrás? ¿Por qué esa intencionalidad de darle tanta preponderancia a una instancia administrativa? Y nosotros vemos una intención política de manotear los fondos de pensiones, de administrar los recursos del Seguro Social, de IPS principalmente, que es el hermano rico del sistema. La eterna sombra que tiene, que se quiere utilizar, Una vez se utilizó, ¿verdad? ¿O no? Hasta ahora no. Nunca. Para el préstamo que se le hizo a una telefonía, recuerdo. Bueno, esa fue una operación financiera que hizo el Fondo de Jubilación en el 2016. Puede hacer, de hecho, inversiones. Se cuestionó mucho, yo también cuestioné por qué esa empresa fue a IPS, por qué no fue a un banco. Si tiene espalda para ir a un banco, fue a IPS, pero gracias a Dios pagó la cuenta. Devolvió todo. Devolvió todo con intereses y generó empleo también, porque creció, generó empleo para muchos jóvenes. O sea, no hay que ser tan paradigmático, no, hay matices. Ahora, utilizar los fondos de pensión, 2.500 millones de dólares tiene IPS en el sistema bancario, 2.500 millones. ¿Bancario nacional tiene inversiones en el exterior también o no? No tiene, está prohibido. No puede hacer inversiones en el exterior. Claro, pero el tema está que estamos viendo la mala gestión que hay en el IPS normal, no sé cómo llamarle, en el IPS. De salud. De salud, parte de salud. Como para abrirle las puertas y que entren también a disponer de un dinero en el tema de pensiones. Y mira, cuando hablamos de una mala gestión en salud, principalmente en la administración anterior del doctor Battaglia, excelente médico, pero administrador, un desastre. ¿Qué es lo que hizo la administración anterior? Obtuvo una ley 7037, que la gente conoce como ley Samaniego, porque el senador Arnaldo fue uno de los que firmó, ¿verdad? Ley 7037/22. Que dice que el Instituto de Previsión Social se endeudará con la banca nacional para pagar la deuda a los proveedores. Deuda que existe. Pero he aquí que esa deuda que era en enero de este año 250 millones de dólares, en un 40% es deuda del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el IPS hizo de salud pública durante la pandemia, atendió a 362.000 no asegurados y por COVID, no por una uña encarnada. Entonces los precios de los suministros se dispararon. IPS pasó a tener una deuda de 250 millones de dólares. Esa ley le dice a IPS, podés endeudarte para pagar la deuda, también del vecino, punto 1. Lo más grave es que el programa de salud, que es el que se endeuda, es un programa presupuestario. No es un fondo que puede tomar compromisos plurianuales. Es un programa, termina en diciembre y empieza otro programa. Con esta ley, ese programa de salud asume una cuota
de los aportes que van a salud, que ya son luego exiguos para mantenerlo a flote, una cuota del 5% de su presupuesto, que se paga, en enero ya se paga, o sea, ya arranca el año con un déficit de menos 5. ¿Un 5% que se le saca a salud para pensiones o no entendí bien? No, para pagar la deuda. Para pagar deuda. Pero Los bancos. esta deuda no está incluida en esos 600 millones que se aprobaron hace poquito. No, 600 No, millones los de 600 dólares. millones van para Eso es otra cosa, MOPC y creo que va para el Ministerio de Salud, no para IPS. No ¿verdad? para IPS. Ojalá se hubiera previsto en los 600 millones que el Estado le pague su deuda a IPS. Sí, porque 550. decías que el gobierno tiene una deuda histórica con IPS de 500 millones, atenciones de dólares hablamos. Dólares. 70 millones por atención en pandemia de dólares. Ujú. Y unos 4, la evasión de patronales que hablaremos después, de 4 billones de guaraníes. Es que es mucha plata. Esos 60 millones que le debe el Ministerio de Salud al IPS es lo que el IPS se endeudó para pagarle a los proveedores. Esa deuda es del vecino, no es de IPS. Encima. Para más, aparte de que el programa de salud no puede endeudarse más allá de diciembre, se endeuda por 15 años. ¿Quién va a terminar pagando esa deuda? Cuando la demanda de salud sea tan pesada, crezca la población, que ese seguro de salud, ese programa de salud no le va a dar la espalda para pagar ese compromiso. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Y lo va a pagar el Fondo de Jubilaciones. Y lo dice la Contraloría, porque al revisar la operativa de esa implementación de esa ley, que encontró que las garantías otorgadas por esos préstamos son los inmuebles de IPS. Son los inmuebles de IPS, o sea, eso es criminal lo que se hizo. Es criminal lo que se hizo. Y por eso es que el señor Battaglia está investigado por la Fiscalía General, con todo su consejo, no solo él, con todo su consejo. Pero deberían estar investigados muchos más, yo creo, Pedro. Totalmente, y hacia atrás también. Claro, el con que carácter tiene, retroactivo. Claro, el que tiene honestidad, decencia, no tiene que preocuparse de nada, que se preocupen los que metieron la mano en la lata. De aquí a 20 años también. Eso es indudable, debe ser así. Pero la administración Battaglia, y yo lo dije en el 2021, y fui echado de IPS por eso. Siendo gerente fui destituido, porque dije, acá se están cometiendo fraude contra el Fondo de Jubilaciones. Y no me sacaron con un sumario, a mí me sacaron porque denuncié fraudes. Todo lo que dije se cumplió. El colapso del seguro de salud financieramente se cumplió. El manotazo en los fondos de pensiones se va a cumplir con este proyecto de ley de superintendencia. Así es que avanza. Menos mal que está parado. No tiene nada bueno ese proyecto, Pedro. Nada Y superintendencia, bueno. nada. ¿Sabe qué es lo malo que tiene? Que es una necesidad el control. Y utilizan esa necesidad para instalar un proyecto de apoderamiento, de acaparamiento, de manejo de las inversiones. Necesitamos control, claro que sí, nadie se opone a eso, pero hagámoslo bien. De paso te digo, podés hacer el control por la vía cara, crear un superministerio, o podés hacerlo por la vía económica. Ya existen muchos sistemas de control, auditorías internas, externas, auditoría por ejecutivo, de superintendencia de banco, contraloría, existen decenas de sistemas de control. Hacerlo funcionar. ¿Para qué vas a crear algo carísimo que vamos a pagar todo otra vez super salarios de un super funcionario en una super entidad? Si voy a tener los controles. Pero esos tienen que controles ahora funcionar. no funcionan. No funcionan. ¿Y quién le pone, a ver, no funcionan por ineptitud o no funcionan porque no quieren que funcione? Y porque generalmente se acomodan a los intereses del momento para que lo que hayan se calle o no funcione. Nosotros creemos que antes que crear un super ente carísimo otra vez, que vamos a pagar todo, se hagan funcionar esos controles que ya existen y como máximo se cree un comité ejecutivo que coordine la actividad de ese sistema. Una autoridad que puede estar muy bien en el Ministerio de Trabajo, que coordine el verdadero funcionamiento de ese sistema de control que ya existe. Estamos recibiendo constantemente ministros y secretarios del nuevo gobierno acá en el salón y siempre están hablando de fusionar instituciones y que trabajen en equipo.
Dentro de lo más prácticamente creo que lo que vos estás proponiendo, ustedes proponen inclusive es eso, que se integre dentro de una rama de lo que es la seguridad social de parte del Ministerio de Trabajo y pueda hacer una administración en conjunto, algo así es. No. No llega a ser eso. No. Nosotros creemos que hay que respetar la autonomía del IPS de las demás cajas. Pero hasta ahora no funcionaron las IPS. Porque los controles no funcionan, son displicentes, son negligentes. En la administración Bataglia, el síndico de la Contraloría que participaba del Consejo fue radiado y ya no participó del Consejo de Administración y nadie dijo nada. Cierto, me acuerdo. O sea, cosas así groseras que se hicieron y que nadie dice nada, excepto nosotros los jubilados que tenemos la visión ya de la experiencia y decimos. Pero, Pedro, una pregunta rápida. En IPS todos los nombramientos son políticos, ¿no? Totalmente. O sea, ¿cómo te puedes sacar ese control político del IPS para que sea, no sé, un comité de todos los aportantes? No sé cómo hacer, porque si seguimos nombrando a dedo político, digamos, no se soluciona nada. Desde luego que no hay una receta mágica en que se diga, se crea un comité coordinador de los entes de control y se soluciona todo. Hay otras medidas que habrá que tomar y una de las más importantes que estos 5 años hay que decidirse es la gobernanza del IPS. Hasta hoy, el presidente de IPS es designado, digitado a dedo por méritos o familiares o simpatías personales o porque operó con el político de turno que llegó. El presidente Brite, excelente médico, gran persona, está ahí porque operó políticamente con un sector del partido, de gobierno. Los consejeros, lo tenés a Ifrán Dietrich, fue presidente de la Caja Bancaria en el 2000 y se salvó de la cárcel porque la causa donde fue imputado prescribió, no porque fue exculpado. Hoy es consejero representante de los trabajadores en el IPS. Dios mío. Lo tenés a Jara Roja, el representante de los jubilados. Que con todo respeto siempre decimos, abre la boca para bostezar, después no dice nada. Entonces, la mediocridad se instaló en el IPS, aparte, siendo excepciones. Carlos Pereira, excelente, y el doctor de los Ríos. Nos parecen muy potables, pero los otros son parte de una comparsa política. Bueno, tenemos mucho que hablar, vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de ir al corte, ¿el estado de salud de las pensiones es tan grave como nos están diciendo, como escuchamos? ¿Es de verdad tan preocupante? Se está vendiendo una pantalla de humo. Yo traigo los números correctos para mostrarte. Bueno, ahora volvemos. Seguimos con Pedro Halley. Pedro, te quiero hacer varias preguntas antes de entrar a los números. Sí. Hace un tiempo me dijo alguien que prefería trabajar sin aportar a IPS porque le quitaban demasiado, no le salía rentable y nunca cobraban. O sea, prefería tener ese dinero, que era muy caro el 9% del aporte, que preferían tenerlo ellos. Hay muchas personas que no dimensionan la importancia de tener la seguridad social, de aportar para la jubilación el día de mañana, pero de repente surge una opción de que la edad de jubilación pase a 75 años. De los funcionarios públicos solo, bueno, ¿no? Sí, a 75 años se crea mucha confusión porque justamente, como dice José, no saben si es de funcionarios, si a quién pertenecen. Entonces, podemos aclarar un poquito todas las confusiones y explicarles si de verdad el día de mañana van a poder cobrar ese aporte, si les vale la pena. Hay gente que cree que no les vale la pena aportar o estar en IPS. Varias cosas dije al mismo tiempo antes de entrar en los números. Bueno, mira, siempre es importante y es necesario tener seguridad social, tener seguro social. Siempre es importante. ¿Por qué? En seguridad social existe lo que se llama la miopía social. Parece que nosotros de jóvenes o de productivos creemos que siempre vamos a ser jóvenes y productivos. Nunca vamos a enfermarnos, nunca no. Pero llega el momento en que, como siempre digo yo en mis clases, podés no enfermarte, ser un sano toda tu vida, no accidentarte nunca, podés no ser madre, pero algo te va a pasar. Te vas a volver viejo y vas a tener que pasar retiro. Y cuando eso ocurra, socorro seguro social. ¿Dónde están mis aportes? ¿Por qué no aporté? Ya, pero también, Pedro, tener la contrapartida. No hay medicamentos, te vas al hospital y te dicen que tenés que comprar hasta la aguja prácticamente y el hilo. A eso me refiero con la miopía social. No miramos lejos la jubilación, miramos el hoy. Hoy no hay hilo, no hay nada, entonces juzgamos a través de esa deficiencia. Claro, Hay el hoy. Pero
ese hoy va a existir también cuando yo me retire a los 60 años, 65, y ahí voy a necesitar, es cierto. Entonces, hay que separar las dos miradas, la mirada a largo plazo de la mirada actual del seguro de salud. Claro, pero ahora estamos hablando, imagínate lo que se junta ahora. Claro, una cosa sería salud y otra cosa es la jubilación. Que son claro, pero mira lo que se junta ahora. Esa mirada a futuro es la que estamos teniendo ahora un problema porque se está diciendo que a lo mejor la jubilación se puede afectar y no podés cobrar. Hay mucha gente Hablaban de que el año 20 hasta el 26, ¿no? Hay gente que tiene miedo de no cobrar su jubilación, que sus aportes no les sirvan. Y es contradictorio, mira, porque desde el propio IPS están lanzando un mensaje de no entres, cuando debe ser atractivo entrar al Seguro Social. Vos tenés que vender la película y hacer consistente eso, ser real, de que debe ser atractivo y conveniente entrar al Seguro Social. Acá no. Acá estamos diciendo, desde el propio IPS, estamos en problemas, estamos en quiebra. Mentira. No está así. No es así. IPS en septiembre alcanzó su pico máximo de recaudación en el año. ¿Sabes cuánto? 110 millones de dólares en el mes. Entran 110 millones de dólares por mes, no es por año, por mes. Y eso es de los aportes obrero y patronal, sin tener en cuenta el fraude de muchos que no declaran o que no... Sin tener en cuenta la morosidad ni la evasión, que también tengo algo. Es lo que entra. Es lo que entra. Dios mío. De esos 110, el 54% va al fondo de jubilaciones, 39% va al fondo de salud. Digamos que sea 100 millones para redondear. 54 millones va al fondo de jubilaciones. ¿Cuánto paga mensualmente el fondo de jubilaciones? 40 millones, 42 millones de dólares mensual. Sobra 12, 15 millones de dólares cada mes. Entonces, cuando en ese escenario te dicen estamos en crisis, no hay una crisis de recaudación ni estructural. Lo que hay es una crisis de gestión, de decencia, de corrupción. Esa es la crisis que se refleja en un presupuesto mal hecho, que heredó esta administración, mal hecho, donde ya no hay recursos porque o se usaron en otra cosa o no se presupuestó correcto. Pero la plata entra. IPS es una empresa que recibe 110 millones de dólares por mes. ¿Cómo va a estar en quiebra algo así? Que tiene en los bancos 2.500 millones de dólares guardados. El país tiene 10.000 millones en BCP. IPS solito tiene 2.500, solito, aparte de los 10. Entonces, ¿qué va a estar en crisis? Lo que hay es una pésima gestión que arrancó con Bataglia y se está extendiendo hasta ahora, hasta la administración Brites, que no está pudiendo solucionar la crisis que heredó. Pero no es una crisis del modelo. Por favor, ¿y los 75 años? Para que quede bien claro. Caja fiscal. ¿Caja fiscales? Dejemos IPS, hablemos de caja fiscal. Sí, vamos a caja fiscal. Se plantea, yo hablé con el senador Eber Villalba, circunstancialmente nos encontramos y me explicó, el funcionario público que cotiza al Ministerio de Hacienda, Caja Fiscal de Economía hoy, se jubila obligatoriamente a los 62 años. A los 62 años, ese señor ganaba 3 millones, pongamos un ejemplo, 3 millones. La jubilación es el 42% de sus 3 millones. O sea que pierde de un año de activo a pasivo, pierde más de la mitad de su ingreso. Claro que es un factor negativo, le afecta a esa persona que justo se retira. Si ganaba 3 millones se jubila con 1.200.000, porque a los 62 es obligatorio. Entonces lo que dice el proyecto de ley que ahora presentaron para la caja fiscal es no, podés quedarte hasta los 75, voluntario, podés quedarte. ¿Y por qué podés quedarte? Porque de los 62 a los 63 te quedas un año, sube 2.7 tu tasa. De 42 pasa a 44.7. Te quedas hasta los 75, si te da el cuero y si querés, y podés llegar al 80%. Pero ahí hay otras cosas que hay que considerar. Te jubilás con 75%, con una expectativa de vida de 75, ¿para qué te jubilás? Para morirte. O sea que hay cosas que juegan. No tiene sentido. Lo que se supone que ganar lo perdés en calidad de vida. Realmente cae en el esfuerzo de la persona. Por eso hay personas que dicen, pero tengo que trabajar hasta casi morirme para poder cobrar algo. Es lo que dice la gente. Y sí, porque es la realidad. Pero eso es caja fiscal. Y todavía hay un colectivo laboral que va a acoplarse a esa modalidad y bueno, va a alzar el jubilatorio un poquitito. Pero en IPS están diciendo algo similar. Sesión del Consejo de hace unos días, literal, grabado, porque ahora transmiten, pues. Sí. Los muchachos ya grabamos todo. ¿Qué dijeron? No, hay que alzar la edad a 65 años de retiro. Hoy es 60. Sí. La edad, 60 años te paga el 100% de tu promedio. Entonces, para forzar a recaudar más, vamos a alzar a 65.
Esa medida, ese tipo de medidas se toman progresiva y lentamente en plazos generacionales. En 20 años más o menos vos tenés que llegar de 60 a 65. Tiene que ser de a poco, ¿verdad? De a poco. O sea, el que entra hoy a trabajar sube a 60.1. El que entra el año que viene 60.2 en meses. Hasta llegar a 65 dentro de 20, 25 años. Pero ¿qué dijeron? No, vamos a cambiar de golpe. Vamos a hacerlo. Entonces los muchachos que hoy están aportando para jubilarse a los 60 años, un viernes, el lunes va a aparecer una ley propiciada por el IPS donde va a decir, no, ahora jugás para 65. Eso es criminal, eso no se hace en ningún lugar del mundo. Y da la pauta de la mediocridad del Consejo de Administración actual, liderado por este Infran Dietrich, que no debe estar ahí, que es representante puesto por las centrales obreras. No representa a los trabajadores, representa una élite que está acomodada hace mucho tiempo gozando de los beneficios. Sindicatos Entonces, y demás, ¿no? no representa a los trabajadores, representa a la élite. Eso yo le endilgo y le digo a las centrales obreras, que es lo que pusieron ahí un tipo que nunca trabajó, que fue presidente de una caja bancaria, que la llevó a la quiebra en el año 2000, que se salvó de la cárcel y ahora es representante de usted en el Consejo IBS. Lo primero que propone es de 60 a 65. ¿Y en qué estado está ahora eso? Idea todavía, gracias a Dios. Nosotros sí ya estamos en estado de alerta, los jubilados. Ya nos jubilamos ya, pero los compañeros tienen que despertarse porque les va a afectar. Esa es la situación. Como ejemplo pongo este tema porque a mí lo que me preocupa es que el gobierno, el presidente Peña, parece no darse cuenta de que el tema seguro social o seguridad social es una bomba de tiempo si no la manejas bien. Tenés una explosión social si es que vos querés hacer este tipo de medidas de golpe. Ahí tenés Francia hace poco. Francia fue brutal. 2 años no quiso alzar la edad Macron. 2 años. Y en España pasó lo mismo en su momento también. Entonces, la política pública de Peña en materia de seguridad social tiene que pasar por el consenso y el debate con la gente y por poner técnicos en IPS, no improvisados, presidentes seccionales y exprocesados, técnicos, verdaderos técnicos y patriotas y decentes, sin espalda, sin prontuario. Sí. Esa es la preocupación que tenemos como jubilados y que exigimos al gobierno que revea las designaciones que hizo en el IPS y que ponga gente decente. ¿Hay diálogo con ustedes por parte de alguien del gobierno, con los jubilados directamente? ¿Hubo algún tipo de acercamiento? En razón del proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones, hubo una mesa de trabajo con la ministra de Trabajo, con Mónica Recalde, excelente funcionaria, muy técnica, muy conocedora de seguridad social. Y le dejamos sentada en nuestra postura. Esta ley inconstitucional no vamos a acompañar. Queremos que se piense en otro sistema de control, no en esto. Bueno, ojalá se pueda seguir y que se avance, ¿verdad? Porque es un tema, nosotros en la radio nos llaman constantemente, la gente está muy, muy preocupada, la gente está casi desesperada también pensando que no van a cobrar. Otro tema también que ya nos queda muy poquito tiempo, que hablamos el otro día en radio, es las diferentes cajas y los diferentes aportes que uno hace. Que ya nos contaste que, pero nos podemos repetir ahora para televisión. Claro, resulta que en Paraguay no tenemos un sistema de seguridad social, que es un sistema, hay algo más o menos homogéneo donde está estandarizado los esfuerzos contributivos, las edades, más o menos equiparado. Sí. Ese es un sistema, en Paraguay no hay sistema. Hay 7 cajas, IPS, caja fiscal, bancaria, municipal, caja ANDE, caja de Taipú, caja parlamentaria y caja ferroviaria, que ya no existe, es residual no. Cada caja tiene sus tasas de aporte, sus tasas de sustitución, sus periodos de referencia y sus particularidades totalmente desconectados de las otras. Entonces, ¿qué tenés finalmente? Jubilados de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de sexta. Las maestras públicas se jubilan con 42% y se les pide, para subir, se les pide 40 años de aporte. A los 40 años no puede más ni estar parada frente al pizarrón, pero tiene que, para jubilarse dignamente. La caja parlamentaria, un parlamentario se jubila con 10 años. Imagínate. Y con una dieta Y con unos sueldos Imagínate. muy diferentes. decuplica lo que gana una Imagínate maestra. qué injusto es. En IPS tenés jubilaciones de 55 años, 60, 65. Se quiere estandarizar todo ahora a 65. Entonces, se sigue en la temática de cada uno legisla para sí mismo.
cuando que debería establecerse como política pública un sistema de seguridad social donde los esfuerzos sean lo más homogéneos posible y lo más justos, lo más justos. ¿Para qué? Para no tener inequidades en la tercera. ¿Y qué pasa si vos estás 10 años en un lado ejerciendo una profesión, luego cambias de caja? Ocurre, hay una ley que se llama la ley de intercajas, que permite que vos fuiste bancario 10 años. Con 10 años no te jubilás en la caja bancaria, pero pasaste a la administración pública 15 años, tampoco te jubilás ahí. Entonces, ¿qué permite la ley de intercaja? Que vos sumes los 10 más los 15. No es transferencia de aporte. Se suma 10 más 15 y cada caja te jubila en proporción a sus requisitos por los años que estuviste allí. ¿Y cobras diferente entonces? Entonces, cada fin de mes vos cobras 2 cheques, por decirlo. Uno de la caja 1, el otro de la caja 2. Pero por lo menos recompensa tu historia laboral. Eso no existía hasta el 2009 cuando nosotros presentamos el proyecto de ley. Hay, no sé si 1.000 o 1.500 jubilados de ese tipo. Hay. Eso es equidad social, eso es justicia social. Esa es la visión que debe tener el gobierno. Y no apuntalar proyectos de hegemonía económica para manotear los fondos de pensiones de IPS. Eso sí que es grave, ¿eh? Claro que es grave. Y se está planteando la ley de superintendencia, el proyecto de ley de superintendencia faculta al superintendente desde el Banco Central a manejar los fondos pensionales. Eso es grave. Los fondos pensionales no son ahorros como en un banco, son inversiones para tu vejez. No te devuelven renta, te devuelven beneficios sociales, es otra cosa. Yo quiero quedarme, para que me quede bien claro. Tenemos que estar preocupados, pero desesperados y ya, o cómo es la situación real. Eso quiero terminar de componer porque se nos fue el tiempo. Desde el punto de vista estructural, financiero, presupuestal, de ingresos versus egresos del IPS, los números dicen que tenemos IPS para rato, por lo menos hasta el 2038. Pensiones 2038. Te refieres, ¿no? ¿Perdón? ¿Pensiones o pensiones de salud? En pensiones. Salud está en quiebra. El seguro ahí no hay duda que está en quiebra. Ahí está en quiebra y hay que hacer algo urgente, el seguro de salud. Pero el seguro de pensiones hay margen de maniobra suficiente. Lo que nos preocupa es los aventureros que están manejando este seguro de jubilación. Y que se puedan llevar la plata de pensiones a salud. Que están operando para eso o para cambiar el modelo de reparto solidario, capitalización colectiva que hoy tenemos, pasarlo al modelo chileno, por el chileno de capitalización individual. Esas son las cosas de fondo que nos preocupan. Bueno, esa cámara para vos, 30 segundos, dijiste a la audiencia quienes están tan preocupados de esto y todo lo que tiene que ver con la jubilación y las pensiones, lo que quieras decirle. Y principalmente a los compañeros jubilados. No vamos a permitir desde la Unión de Jubilados, uno, que no se pague el aguinaldo de los jubilados, se debe pagar. Dos, que haya un ajuste de los haberes que no sea el miserable 2% por el IPC que quieren darnos en diciembre. Máximo, mínimo, 15%. El costo de vida se disparó y a vos te van a dar 2%, no es justo. Tres, algo sencillo, que el jubilado tenga derecho a anteojo. El jubilado ya no trabaja, entonces no tiene derecho a haber. Y cuatro, que se mantenga un haber mínimo jubilatorio del 75% del salario mínimo legal. ¿Quién va a vivir con 33% de un salario mínimo? No existe adulto mayor que viva con 600.000 guaraníes al mes. Gracias Pedro, pero vamos a seguir hablando de esto porque realmente es muy importante. Hay mucha gente que solamente se quiere preocupar del bono demográfico, de la juventud y quiere dejar de lado personas que aportaron toda la vida y que sacaron adelante el país. Gracias Pedro. Un gusto, gracias. Ahora volvemos. Me acabo de dar cuenta, José, compañero, que hemos cometido un olvido. No le preguntamos al ministro si van a dar educación, cómo tratar a los animalitos. También, ya que estamos en República Animal, ¿verdad? Le podríamos haber preguntado, que estuvo en el primer bloque, el ministro de Educación, si van a hablar de educación y respeto a los animalitos y a todas las formas de vida. ¿Por qué? No nos dimos cuenta. Porque hay muchos temas que hablar de educación y muchas carencias, muchas falencias en educación que, como decía, no les va a dar tiempo a hacer todo y corregir todo en su periodo. Entonces tendrán que centrarse... Intenso el programa, y no perderse en discusiones que no llevan normalmente a ningún sitio provechoso. Intenso el programa, el primer bloque, los primeros bloques con el ministro de Educación, que es un tema clave, el MEC, y luego con Pedro Jaley, todo el tema de plan de jubilaciones y todo, ¿sí? Perdón por interrumpirle. Tengo la manía de interrumpir, que es muy fea esa manía.
Pasamos de niños, adolescentes, jóvenes, a la edad adulta, los adultos mayores. Hemos recorrido toda la vida. Hemos recorrido del toda ser la humano. vida, estamos con Alfonsito acá, el respeto a la vida, y ahora te vamos a recomendar cosas fantásticas, que es distraerte. Así que te vamos a hablar de Samber, que tiene todo, y todo el año, ya no es solamente en verano, ¿eh? ¿Qué tenemos? Bueno, ahora vamos a hablar de distraerte, pero en esta ocasión vamos a hablar de trabajo, que también es una distracción, porque hay una feria de empleo Ah, eso es con buenísimo. 150 vacantes en San Wow. Bernardino. Pero es el jueves 26 de octubre, de 8 de la mañana a 12, en el Salón Municipal. Ayudantes de cocina, cajero, encargado de eventos, mucama para hoteles, atención al bastante cliente, completo, ¿eh? mozos y mozas. Así que son 150 vacancias disponibles en varios rublos. Jueves 26 de octubre, la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene, al Salón Municipal a partir de las 8 de la mañana. Importante, tenés que llevar tu currículum y tu fotocopia de cédula. Es una gestión del intendente Ruiz Díaz, de la Municipalidad de San Bernardino, y la gestión también del concejal Óscar Valdez. Así que ya saben, Feria de Empleos en San Bernardino. Sí, muchas gracias, porque aparte hay que disfrutar todo el año de Samber. También quiero agradecerle a ña Virginia, que comenzó hoy con nosotros a cuidarnos, a todo el equipo, a los invitados, al equipo, con unas riquísimas empanaditas, albondiguitas. Bueno, tiene de todo. ¿Usted lo va a meter ya o ya le he Sí, metido no, ahí? yo voy a comer ahora. ¿A quién más agradecemos, José? Y agradecemos también a Complot por vestirnos todas las semanas con nuestras camisas. Hoy elegí una camisa azul con motivos florales en blanco, así muy elegante. Y porque se viene además el verano y hay que cambiar el ropero, el vestuario. El ropero entero tiene que cambiar. Bueno, no sé cómo se dice, tu fondo de armario, andate con la camisa. Por cierto, hablamos de camisa, pero también tienen ropa de mujer y tienen... De todo remera tienen, de mujer, de Complot. todo tienen. Bueno, yo estoy disfrutando ya de las ricas empanadas. Gracias a ña Virginia también. Nos vamos con Toto, o Toto, no sé cómo se pronuncia. Toto, Hold the Line. Con esto nos despedimos. Mientras él sigue Gracias al comiendo. equipo, gracias a la audiencia. Hasta el jueves que viene.